Y ahora nos enlazamos vía Skype con el internacionalista Adolfo Laborde. Adolfo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Pati, buenos días. Omar, muy buenos días. Primero que nada, el anuncio que hizo Henry Ramos Alup de que tienen un plazo aproximadamente de 6 meses para que las cosas cambien en Venezuela. Hay algunos expertos que dicen Venezuela entró en la dimensión desconocida. ¿Tú qué opinas? Bueno, efectivamente es una declaración muy cuestionable, no porque no sea lo que se debe de hacer en Venezuela, sino porque Maduro ya ha mostrado algunos elementos que nos indican que posiblemente este cambio puede tardarse un poco más. Lo hizo en la Corte Suprema con el establecimiento de algunos jueces, lo ha hecho con sus declaraciones a toda costa culpando al intervencionismo y al capitalismo y al imperialismo. Y bueno, pues lo idóneo sería que sí entrasen en un proceso democrático de cambios a través del Congreso, a través de las urnas hablaron a través del proceso democrático. Sin embargo, pues este cambio se va a ver un poco lento y complejo. ¿Cuáles podrían ser las primeras medidas que en este pues corto plazo puedan adoptar esta asamblea? Claro, ya desde la oposición, un cambio que a mi parecer me resulta muy positivo. Claro. Mira, lo primero que van a hacer es generar un proceso de apertura mediática en los medios de comunicación, ya se está haciendo. Número dos, van a entrar en un proceso de cambio de política económica, van a tratar de controlar más lo que se está haciendo en materia del ordenamiento de los bienes estatales, van a generar un tipo de cambio mucho más apegado a la realidad. Van a también a generar otro tipo de estrategia dado la caída de los precios de los hidrocarburos y por supuesto van a tratar de generar las condiciones idóneas para que la escasez de muchos insumos y de muchos bienes acaben con el pueblo nacional, porque esto fue una de las grandes transformaciones y que orilló a que hubiese este cambio en la Asamblea. Ahora, Adolfo, vimos durante esta conformación de la Asamblea venezolana la presencia de personajes importantes de la oposición de Venezuela. ¿Hay la posibilidad de que todo este movimiento opositor cobre mucho más fuerza a pesar de lo que ha dicho Maduro de provocar un cierto control de esta Asamblea? Me parece que sí va a haber necesariamente la inercia que va a tener esta mayoría de la Unión Democrática, va a generar, por supuesto, otras condiciones políticas. Maduro, repito, se ha mostrado conservador, se ha mostrado desconfiado de este proceso, habla culpa al intervencionismo extranjero, especialmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, de que quiere tener una injerencia en Venezuela. Yo no lo creo tan así. Sin embargo, bueno, pues ahora con este mapa político novedoso en Venezuela, pues están dando los pasos necesarios para poder generar este cambio que muchos venezolanos quieren. Ahora bien, este cambio en la Asamblea pues también hace pensar que pueda haber el día de mañana un cambio en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo quedan conformados los tiempos políticos de los que ya mencionabas para en un momento dado visualizar un cambio en el Poder Ejecutivo? Son 4 años, Omar, 4 años en donde estoy casi seguro que la Asamblea dará pasos en torno a la democratización real, a tratar de eliminar esta influencia del oficialismo, de tener un control mucho más estricto de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, empezar a buscar la democratización, la apertura y la liberación de algunos presos políticos. Y, por supuesto, dar cauce a una política económica mucho más abierta que dará la pausa para que los venezolanos tengan una mejor condición de vida y se abra así el espectro electoral. Y finalmente, pues el asunto de fondo es la grave situación económica por la que está atravesando Venezuela, además de los problemas políticos. Venezuela está en una situación que algunos califican de catastrófica, Adolfo. Mira, es un tema interesante, es un tema complejo. 4 años los veo muy
pocos para poder darle vuelta a esta serie de irresponsabilidades en materia de política económica que se ha hecho. Prácticamente han desmantelado el aparato semi-industrial y han manejado muy mal los recursos provenientes de los hidrocarburos cuando los tenían, porque ahora hay que recordar, hay un problema de abaratamiento de este producto. Entonces, no tienen tanto dinero, tienen que replantear también su relación con los vecinos. Chávez y posteriormente Maduro estuvo canalizando muchísimos recursos provenientes de los ingresos petroleros a sus vecinos, algunos países con los cuales tenían una relación política, ideológica, el ALBA, estoy hablando de UNASUR, y ahora pues no lo tienen. Entonces, me parece que el cambio es inminente y esperemos que esto sea en bien de todos los venezolanos. Muy bien, Adolfo, como diría el expresidente Bill Clinton, es la economía, estúpido, ¿no? ¿Te acuerdas? Este lema tan importante que se dio en la campaña contra George Bush. Así está Venezuela y ese es el punto central, la situación económica tan difícil que están atravesando los venezolanos. En efecto, repito, hay escasez, la inflación es muy alta, tipo de cambios incontrolable y por supuesto lo que vemos todos los días, la escasez de cuestiones básicas que en otros países no se tiene. Y bueno, esto ha sido producto de dos factores. Número uno, repito, esta mala administración, un mal manejo económico, y por otro lado también de alguna otra forma es un mecanismo de presión política que se ha utilizado para poder orillar a los venezolanos a que voten a favor del cambio. Muy bien, muchísimas gracias, Adolfo Laborde. Te agradezco como siempre el que haya estado con nosotros en México al Día, siempre con un preciso, profundo análisis desde tu perspectiva internacionalista. Que pases un excelente día. Buenos días a todos.